Hola, muy buenas tardes. Les saludamos a nombre del programa Foro Constituyente y la Red Alumni de la Universidad de Concepción y por supuesto que les agradecemos por haber aceptado, acogido nuestra invitación para ser parte de este ciclo 2022, Conversaciones Constituyentes en el Campanil, donde abordamos diferentes temas de interés ciudadano en el marco del proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Iniciamos este encuentro con este conversatorio Sistema Político y Debate Constituyente, tema muy relevante y muy actual. Ya lo veremos con nuestros invitados. Este espacio pretende facilitar el conocimiento de los avances y alcances que tiene el proceso constituyente en curso, con miradas y opiniones expertas en temáticas de gran relevancia, como en este caso el nuevo ordenamiento del sistema político que está en discusión actualmente en la Convención Constitucional. Como universidad fiel a nuestra vocación pública, estamos comprometidos con seguir aportando a la reflexión y a difundir los acuerdos alcanzados y temas que están en discusión del trabajo que realizan cotidianamente las y los convencionales constituyentes. Este encuentro está siendo transmitido por Facebook Live UDEC y Facebook Live Alumni UDEC y quedará grabado en las páginas web de alumni.udec.cl y foroconstituyente.udec.cl. Queremos pedirle que nos colaboren en compartir en sus redes sociales con los hashtags Conversaciones Constituyentes Campanil, Alumni UDEC y Foro Constituyente UDEC. Además, saludar a quienes están ingresando a la sala y quienes se están conectando a través de todas las plataformas, para que dejen sus consultas en la sección de preguntas y respuestas en el caso de la sala de Zoom, que está ubicada en la parte inferior de su pantalla, y así facilitar que sus inquietudes sean canalizadas al panel de invitadas e invitados que tenemos el día de hoy. Damos inicio a la jornada de hoy con el saludo de la directora del programa Foro Constituyente de la Universidad de Concepción, una destacada académica e investigadora en nuestra institución, la doctora Jimena Coche Marchetti, quien ha sido nombrada como vicerrectora de Relaciones Institucionales y de Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Así que felicitaciones por este nombramiento. Jimena. Muchas gracias, Moira. Un saludo muy cordial, fraterno a quienes nos acompañan en esta transmisión. También agradezco tu saludo. Efectivamente, estaremos en esas nuevas labores desde el 14 de mayo, así que saludar a quien hoy está en la vicerrectoría y también al vicerrector anterior. Y esperamos entonces seguir contribuyendo. La vinculación con el medio es algo especialmente relevante para la Universidad de Concepción. Es lo que nos conecta con ese ser público de una institución centenaria que está pronta a cumplir 103 años justamente el 14 de mayo y que atraviesa los ejes centrales como son la formación y generación de conocimiento. Y en ese sentido entonces es hoy día en la calidad de directora de este programa Foro Constituyente UDEC, un gusto acompañarles, agradecer de manera muy especial a Moira y su equipo en la organización, también al profesor y apreciado colega de facultad Sergio Toro, quien aceptó la invitación, la convocatoria, en tiempos que son, siempre sabemos, un poco escasos, y de manera muy especial a Claudia, a María Cristina y a Gabriel, que se sumen en esta buena conversación. En este ciclo, este semestre, lo que hemos querido es generar este espacio para distintas miradas, desde las diferentes percepciones, disciplinas, trayectorias, experiencias, sobre los temas que sin duda son muy relevantes en este proceso, que lo son todos. Hoy día se está discutiendo y votando sobre conocimientos, vamos a hablar de eso en 2 semanas más, hemos hablado de formas de Estado, y sin duda sistemas políticos es uno de los temas que tiene en mucho interés para la ciudadanía, en cómo va a ser la organización que nos vamos a dar o que se daría el país de aprobarse la propuesta de nueva constitución. Así que agradecer que nos acompañen en este ciclo que se extenderá hasta el 6 de julio en una primera parte, y desde ya dejarles invitados a la serie de iniciativas que está preparando el programa Foro Constituyente junto a Alumni, junto a Vinculación, para los meses de julio y agosto, que entendemos son meses que serán particularmente intensos para nuestro país. Esperamos contribuir desde la universidad informando ese nuevo texto constitucional que será sometido al plebiscito, así es que hacer esa invitación muy cordial desde esta hermosa universidad y el campus Concepción. Que sea una muy buena jornada y muy buenas tardes. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. Queremos saludar de manera especial a quienes hoy son nuestras y nuestros invitados, por supuesto a quienes les agradecemos por su tiempo y por su buena disposición.
de poder acompañarnos durante esta jornada, que tiene tanta relevancia este tema que vamos a conversar hoy día, así que muchas gracias a Claudia, Gabriel y María Cristina. Pero también quiero saludar de manera muy especial al profesor Sergio Toro, quien es académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, es director del Programa de Investigación, Ciencia y Desarrollo de Sociedad de América Latina y investigador asociado al Instituto Milenio de Fundamento de los Datos y un destacado exalumno de nuestra Universidad de Concepción. Así que, estimado Sergio, te dejo como conductor de este conversatorio. Muchas gracias, Moira. Esa foto era cuando era joven. Y sabes que con esa foto me acordé de algo que creo que es atingente a lo que vamos a ver ahora. El año 2010, Claudia Hayes era presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y se hizo un congreso en la Universidad Alberto Hurtado. Y en ese congreso, uno de los temas relevantes fue precisamente el desarrollo de una nueva constitución en el año 2010, y donde el invitado estelar era Gabriel Negreto, ¿no? Nos acordamos mucho de ese momento con Claudia. Cristina estaba en ese minuto estudiando también en el doctorado lo que tenía relación con esto, y había un grupo de jóvenes turcos en ese minuto, ¿no? En el año 2010, donde finalmente se estaba impulsando toda la discusión de una nueva constitución, y es la razón del por qué ellas y él son invitados en este webinar de Foro Constituyente. Agradecer a la vicerrectora, mi querida amiga, colega Jimena Goché, de haber dado esta oportunidad, porque yo creo que va a ser una oportunidad súper interesante de conversar sobre un tema en particular que está en este minuto en la palestra, que es el sistema político. Pareciera que el sistema político no importa mucho a las personas, pero la verdad que es en la parte neurálgica del diseño constitucional, y quién mejor que estas expertas y este experto en estos temas. Así que muy contento porque estén acá. Muchas gracias por ser parte de este momento de la Universidad de Concepción, de Foro Constituyente, y seguro lo pasaremos muy bien en la conversación. Voy a dar un poco los lineamientos de esta conversación. Básicamente son 7 minutos por expositora y expositor, donde yo los voy a ir presentando a cada uno. Vamos a partir con Claudia, luego Gabriel y enseguida María Cristina. Y luego vamos a dar espacios al debate y las preguntas de nuestros 48 participantes que tenemos ahora vía Zoom, más las personas que están por otras plataformas como YouTube y Facebook. Vamos a iniciar con Claudia Hayes. Claudia Hayes es doctora en ciencia política, es integrante de la red de politólogas, como lo dije, fue presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, y actualmente sufre en la jefatura de carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, y actualmente también es investigadora COES. Claudia, tienes tus 7 minutos para que podamos iniciar esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Bueno, estábamos antes de empezar las presentaciones lamentando que Sergio no sea también uno de los panelistas, porque una de las personas que más ha escrito y que más interesante sería escuchar, digamos, sobre régimen político, pero yo, bueno, agradezco mucho la invitación. Agradezco a la Universidad de Concepción estas conversaciones en el campanil que han organizado ya desde hace bastante tiempo, a la vicerrectora Jimena Goché, a Moira Délano, a Viviana y al equipo técnico, a Sergio, como decía, y es un honor compartir este panel con Gabriel Negreto, que es una de las personas más autorizadas seguramente de América Latina y del mundo sobre el cambio constitucional, y con María Cristina Escudero, que también es una persona que tiene un rol tremendamente relevante en el proceso chileno y que tiene una mirada también muy, muy experta sobre este tema. Como decía Sergio, en la opinión pública, el tema del régimen político no ha sido uno de los temas así más
llamativos. La gente no salió a la calle a pedir nueva constitución para cambiar el régimen político. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es el régimen político. Entonces, no es una demanda social la reforma del régimen político, y sin embargo, el régimen político es esencial para poder responder a esas demandas sociales. Esto es algo que se ha convertido casi en un comodín hablar de la sala de máquinas y la carta de derechos, ¿verdad? La sala de máquinas es donde se reparten las funciones, las atribuciones del poder político en la Constitución, y los derechos son, los derechos que garantiza esa Constitución. Y la verdad es que el proceso constituyente ha estado principalmente motivado por derechos, por la incorporación de derechos y por demandas de que se satisfagan ciertos derechos, y eso no solo en la opinión pública, sino también en las y los constituyentes. Muchas de las y los constituyentes llegaron a la convención a tratar de poner los derechos que querían que queden resguardados en la Constitución, y viendo quizá con menos entusiasmo o con menos conocimiento o con menos interés el tema quizá más técnico, más de cómo funciona la maquinaria que tiene que ver con el régimen político. Muy tempranamente en este proceso se quedó claro que cuando se habla de redistribuir el poder, que eso sí hay como una frase, como un slogan, ¿verdad? De queremos que se redistribuya el poder, que no sean los mismos de siempre, que se incorporen nuevos actores y nuevos grupos que han estado marginados del régimen político, sobre todo mujeres, pueblos originarios, también los independientes. Surgió quizá hay como una distinción entre de qué manera se redistribuye el poder. Se puede redistribuir en términos territoriales y en términos funcionales. Y la redistribución territorial del poder tiene que ver con la forma de Estado, lo que vio otra comisión, no la Comisión de Régimen Político. Por supuesto, estas cosas están muy interconectadas, y yo creo que esa forma de redistribución del poder sí tiene quizá más llegada en la opinión pública. La gente ve como más claramente qué significa redistribuir poder cuando la disputa está entre el centro y las regiones, o entre el centro y los territorios. En cambio, la redistribución de funciones, la distribución funcional del poder, es quizá menos visible, menos clara, y tiene que ver con quién hace qué, ¿en qué rol tiene, por ejemplo, la presidencia o el Poder Ejecutivo y el Congreso o los tribunales o el Tribunal Constitucional en las decisiones políticas? Y esa redistribución, yo creo que nos hubiera faltado más tiempo para poder hacer una conversación nacional sobre qué significa la redistribución en términos funcionales del poder político. Lamentablemente ha sido tan rápida esta etapa final que la parte participativa quedó quizá un poco como dañada en términos de la calidad deliberativa, porque no ha habido tiempo de conversar sobre estos temas que requieren una alfabetización previa, no es llegar y deliberar. De hecho, por ejemplo, en el proyecto tenemos que hablar de Chile, que es un proyecto conjunto de la Universidad Católica con la Universidad de Chile, en que se han hecho unos grupos de conversación, una especie de focus group, con muchísima gente conversando sobre este tema. Me contaban en Tenemos que hablar de Chile lo difícil que ha sido generar participación ciudadana respecto de este tema. En otros temas, en medio ambiente, en derechos sociales, la gente participa entusiastamente, pero en régimen político costaba mucho hacer que la gente opinara, porque la gente, para opinar necesita una información previa, necesita una conversación antes de tener opinión. Entonces, en esta tradición centralista y presidencialista de Chile, parece que ha sido más fácil desafiar lo primero, desafiar el centralismo, al menos en términos de propuestas, que desafiar el presidencialismo o la concentración de poder en el Ejecutivo. Y la opción parlamentaria, que es tradicionalmente lo que se opone al presidencialismo, se descartó muy tempranamente. En el debate de la Convención Constitucional, en algún momento se habló de un presidencialismo parlamentarizado, pero rápidamente quedó claro que no se iba a reemplazar el presidencialismo, y lo que surgieron fueron muchas propuestas de presidencialismo con apellido, presidencialismo atenuado, presidencialismo parlamentarizado, presidencialismo moderado, etcétera, ¿verdad? Y lo parlamentarizado rápidamente fue como descartado. También quedó fuera la idea de tener un ministro de gobierno, un vicepresidente, que son figuras de estos ejecutivos duales, donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno propios del régimen parlamentario. Y entonces hubo, podríamos decir, 3 acuerdos importantes sobre el régimen político. El primer acuerdo, que surgió de la comisión, es decir, con mayoría simple, y no con los 2/3 del Pleno, era un acuerdo que era el de los extremos, era un acuerdo que proponía un presidencialismo, y era en realidad la propuesta que apoyaban el PC por un lado y la UDI por el otro. O sea, era la extrema derecha y la izquierda por otro lado, una parte de la izquierda, y eso quizá era un régimen presidencial unicameral. Quizá eso tenga que ver con la dificultad de estos sectores para construir coaliciones más amplias, ¿no? Era una propuesta que no estaba enfocada a lo que es propio de los sistemas parlamentarios, que es la búsqueda de acuerdos más amplios.
Después hubo un segundo acuerdo, cuando ya se llegó a esta idea de estas frases que tenemos hoy día, que son esta idea de un presidencialismo atenuado y con una Cámara de las Regiones, ¿verdad? Ahí surgió el tema de eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de Regiones. Esta nueva propuesta, digamos, habló de presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico, es decir, en vez de ser un sistema unicameral, se establece un sistema bicameral, pero donde las dos cámaras no cumplen la misma función, sino que tienen roles de representación distintos. Uno representa las mayorías políticas, la Cámara de Diputadas y Diputados, y otro representa la voluntad de los territorios, tiene una dimensión territorial. Y también yo creo que es importante mencionar también en esa propuesta la idea de que se amplió la capacidad del Congreso para hacer propuestas legislativas. Se trató de desarrollar una especie de camino del medio donde el Parlamento no puede, o sea, los congresistas no pueden por sí mismos hacer proyectos de ley con toda libertad, pero sí con la concurrencia del Ejecutivo, es decir, se trató de buscar un mecanismo para darle mayor facultad legislativa al Congreso. Esa propuesta finalmente fracasó en gran parte por el tema de las atribuciones de la Cámara de Regiones y por la disputa finalmente entre los unicameralistas y los bicameralistas. Los bicameralistas decían que esto era un unicameralismo disfrazado, que la Cámara de las Regiones tenía muy poco poder, y entonces en la tercera propuesta, que es la que tenemos esta semana, se le dan más atribuciones a la Cámara de Regiones. Todavía no está completamente resuelto que esta propuesta tenga los 2/3, y eso en parte es porque se rechazó darle representación, la capacidad de competir en igualdad de condiciones a los independientes, básicamente. Se sigue manteniendo los partidos políticos en un rol predominante de la representación política. Y por eso la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente no le han dado su apoyo a esta propuesta, porque no incluye las listas de independientes. Hay otros temas más de detalle que quizás van a presentar los demás, como esta idea de que los diputados puedan imponerse por 4/7 a la Cámara de Regiones. Se ha hecho el argumento contra esta propuesta del bicameralismo asimétrico es que sin Senado se debilitan los contrapesos. El propio Gabriel Negreto ha dicho que el Senado no necesariamente incorpora un elemento de contrapeso al Poder Ejecutivo. Muchas veces el Senado puede aliarse con el Ejecutivo. El contrapeso puede ser más bien a la Cámara, por ejemplo, ¿no? Y eso podría debilitar más que fortalecer al Legislativo en su conjunto, cuando el Legislativo está dividido. Ahora, se ha hecho todo el argumento del origen oligárquico del Senado, que es real. O sea, Madison en el Federalista hace un argumento claramente contramayoritario y de carácter oligárquico por temas claramente relacionados en ese momento con lo que era el problema en Estados Unidos, que era el tema de las deudas con los acreedores. Se combina esto con la representación territorial, que era la pugna entre los estados y el gobierno central en el modelo estadounidense. Bueno, pero no necesariamente funciona así, no siempre el Senado actúa como una cámara oligárquica, y el ejemplo que se nos ha dado en Chile es que el Senado no aprobó la declaración, por ejemplo, contra Salvador Allende, y fue la Cámara de Diputados la que hizo la declaración en contra de Allende. Yo creo que esto nos muestra que los argumentos generales del tipo que necesitamos para un proceso constituyente no pueden ser casuísticos. Es decir, el que el Senado haya actuado una vez para allá y una vez para acá no significa. Yo creo que hay que pensar en principios, más que en cálculos, ¿verdad? Y yo creo que ha habido bastante de cálculo estratégico, táctico en esta discusión. Y bueno, hay varias novedades en la propuesta aprobada, voy terminando, algunas de las cosas que ya están en el texto aprobado, aunque falta gran parte de la aprobación en el plenario de las normas sobre el régimen político. Se incorpora la acción afirmativa, se da el derecho al autogobierno y la autonomía del pueblo originario, se establece el Estado plurinacional e intercultural, se menciona la perspectiva de género y la igualdad sustantiva, se establece que las cámaras duran 4 años, tanto la de diputadas y diputados como la regional, se establece una oficina técnica del Congreso, que me parece muy importante, se propone la participación popular en la discusión de la ley de presupuesto, se reduce la reelección para el Congreso mientras que se amplía la presidencial, se establece una reelección presidencial, se reduce la edad para la elección presidencial del presidente a 30 años, y bueno, lo que viene ahora yo creo es principalmente resolver este debate sobre atribuciones de la Cámara Regional, y hay bastantes asuntos que no están resueltos y que probablemente no se van a resolver y van a ser dejados a la ley, en materias de urgencias o de las competencias seguramente no van a quedar todas resueltas y va a tener que después el Congreso legislar sobre esos temas, y queda también por ver cuál va a ser el rol de la Comisión de Armonización también respecto de todos estos aspectos sobre régimen político. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Excelente exposición, porque nos hizo un repaso respecto a la discusión y los acuerdos que se han ido tomando en la Comisión de Sistema Político,
y los desacuerdos particularmente, pero también elaboró algunos temas que son importantes, como la lógica de distribución del poder, como la idea también de entender estos procesos de una manera mucho más amplia y no casuística, porque se cae mucho en la discusión casuística respecto a las capacidades o no capacidades, o atribuciones o no atribuciones de las cámaras. Vamos a dejar ahora a Gabriel. Para mí, de verdad, es un honor que esté Gabriel con nosotros. Gabriel es uno de los expertos más importantes de América Latina en temas constitucionales, y lo teníamos mucho tiempo lejos en México, pero ahora ya está con nosotros en Chile porque es profesor titular del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y director del programa de doctorado del mismo instituto. Además, es consultor internacional sobre diseño institucional y proceso de reforma electoral y constitucional. Gabriel, tienes 7 minutos para tu exposición. Perfecto, muchas gracias Sergio, muchas gracias por la invitación y bueno, me ahorro los agradecimientos, me siento muy honrado por esta invitación. Para ir al tema, quisiera hacer una caracterización general, tomando en cuenta lo que puede terminar siendo el sistema político luego de que se terminen de aprobar las indicaciones que se están votando en la comisión en estos momentos y luego de la aprobación en el plenario, lo cual por supuesto va a estar sujeto a más y menos porque estamos hablando sobre algo que se está moviendo en este momento, pero creo que los lineamientos generales están bastante claros. ¿Cómo caracterizar al sistema político que va a surgir en esta nueva constitución? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el sistema político que se va a crear se inserta dentro de una tendencia general en este proceso constituyente, que es la de ser un proceso reactivo, ¿sí? Este no es un proceso que está solamente pensando en la construcción de una nueva democracia para Chile, sino en un proceso que está reaccionando contra el pasado. Esto implica algunos elementos positivos y también implica algún lastre desde el punto de vista de lo que se quiere crear, porque creo que se mira más a lo que ya ocurrió con un énfasis menos puesto en lo que se podría crear en un futuro. Y en este sentido, con un afán, digamos, de diferenciación, de marcar un nuevo comienzo muy, muy acentuado, que no es usual en los procesos constituyentes. Si bien las constituciones tienden a tener innovaciones más profundas que una mera enmienda o una reforma, estadísticamente en todo el mundo, las nuevas constituciones tienen una similitud muy, pero muy importante con la tradición constitucional precedente. Y aquí hay una intención expresa en este proceso de romper con esa tradición, para bien y para mal. En relación a esto, el sistema político introduce dos cambios importantes. El primero tiene que ver con una reducción, un debilitamiento relativo del poder presidencial, ¿sí? Y el segundo es un fortalecimiento de las mayorías legislativas encarnadas en el Congreso o la Cámara Baja, que va a ser la Cámara más importante en esta nueva estructura. Aquí hay una clara reacción, obviamente, ante el legado de la Constitución de 1980, que incluso después de todas las enmiendas, después de la reforma del 2005, es decir, de los cambios más importantes que se hicieron, efectivamente dejaban un sistema con un poder ejecutivo, sobre todo en materia legislativa, bastante importante, ¿sí? Un presidente con muchas atribuciones, particularmente en materia de iniciativa exclusiva, ¿sí? Y con limitaciones muy, pero muy importantes todavía, a pesar de las reformas y los cambios hechos, al poder de las mayorías legislativas, visualizados sobre todo en las famosas leyes de quórum agravado, pero que también tenía otras
otros mecanismos de limitación del poder, como por ejemplo el control preventivo del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y atribuciones del Senado, que en esto seguía una tradición ya muy asentada en Chile de bicameralismo estricto, tradicional, que es simétrico, es decir, de cámaras espejo, y que también es común en la región y en casi todos los sistemas que han sido tributarios del modelo de separación de poderes con frenos y contrapesos de la Constitución americana. Ahora bien, estos dos elementos, la reducción del poder presidencial y el fortalecimiento de las mayorías legislativas en el Congreso, esto podría haber ocurrido, como decía al principio, de una manera mínima o máxima. Lo curioso es que no es congruente la forma en que se ha reaccionado ante el pasado en estas dos dimensiones. ¿Por qué? Porque la reducción del poder presidencial va a terminar siendo relativamente baja, ¿sí?, en el nuevo sistema político. En cambio, el fortalecimiento de las mayorías legislativas va a ser mucho mayor. Es decir, que en esta reacción ante el pasado, yo visualizo aquí una reacción, si se quiere, asimétrica. La reacción es mucho mayor en contra de las limitaciones al poder de las mayorías legislativas que en cuanto a la tradición presidencialista de Chile. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en relación a la reducción del poder presidencial, esto se va a visualizar principalmente en dos áreas. De una iniciativa exclusiva que tenía el presidente, muy importante en materias de tipo fiscal y en otras también, se va a pasar a una iniciativa compartida. Es lo que en el proyecto se llamó y se va a seguir llamando leyes de concurrencia presidencial necesaria, que es una forma de no quitar la iniciativa del presidente, privilegiada en estas materias que implican gasto, que crean tributos y demás, sino hacer que esta iniciativa sea compartida. Se pide el patrocinio del presidente y el presidente puede quitar o otorgar este patrocinio, puede quitarlo en cualquier momento de la tramitación, y sin ese patrocinio estas leyes se caen, aun cuando hayan sido iniciadas por la legislatura, ¿sí? O sea que esto va a cambiar. Por otro lado, se va a debilitar el poder presidencial también en materia de vetos. Por un lado, porque va a haber solamente una Cámara que va a intervenir en las insistencias ante las posibles observaciones del Ejecutivo, y en segundo lugar, porque se van a disminuir los umbrales de votación, ¿sí? Pero sacando estos dos elementos, el poder presidencial se mantiene en un rango que habrá que sacar las cuentas en índices y demás al final de la aprobación del sistema, pero que yo creo que va a quedar siendo relativamente de moderado a alto, digamos, con una reducción importante respecto al pasado, pero que en términos comparativos no va a ser de todas maneras de un poder excesivamente limitado. ¿Sí? Va a mantener el sistema de urgencias, la posibilidad de controlar la agenda en materia de presupuesto, y muchas otras prerrogativas que tenía el presidente anteriormente. En cuanto a las mayorías legislativas en el Congreso, sin embargo, sí es mayor, como decía, es más intenso este cambio en cuanto a profundizar el poder, la influencia de las mayorías legislativas. Y mencionaría dos áreas: el principio de mayoría simple como principio general de legislación, y un bicameralismo asimétrico que, si bien ahora va a surgir con mucho más balance entre el poder de las dos cámaras, de todas maneras sigue siendo un bicameralismo que va a fortalecer de manera bastante significativa al poder del Congreso, el Congreso de los Diputados y Diputadas versus la Cámara de las Regiones. Si yo tuviera que hacer dos críticas, podría hacer más, pero el tiempo es escaso. Yo diría que a este diseño le faltan y le van a faltar, por un lado, más contrapesos al poder del Congreso, en dos áreas. Por un lado, la Cámara de las Regiones, y en este último informe va a quedar muy claro, ha sido fortalecida, y yo creo que esto es un avance con relación a los informes anteriores. Por ejemplo, las llamadas leyes de acuerdo regional van a ser muchas más ahora. Va a intervenir la Cámara de las Regiones en la aprobación de reformas constitucionales en general, en la aprobación de regulaciones de estado de excepción, en las regulaciones de atribuciones, funcionamiento
de órganos constitucionales, etc. Es decir, se va a ampliar, pero se sigue manteniendo, por ejemplo, un umbral de insistencia que a mi juicio es relativamente bajo, porque coincide, porque es más bajo incluso de lo que va a quedar el umbral de insistencia para los vetos presidenciales en los casos de diferencia entre la Cámara de las Regiones y el Congreso, es decir, una insistencia de 4/7, que a mi juicio, si se reconoce que estas leyes son de incumbencia o competencia específica de la Cámara de las Regiones, me parece que se debería privilegiar la insistencia del Congreso con un umbral más alto, es decir, que aquí se da una debilidad relativa. Uno pudiera decir, parafraseando a Tolstoy, que mientras los bicameralismos simétricos son todos iguales, o por lo menos en el sentido ideal, ¿sí?, de tener dos cámaras espejos, los bicameralismos asimétricos son todos distintos en su propia versión. Y lo que quiero decir con esto es que es un concepto bastante amplio, en el cual tenemos una gama muy, muy, muy variada de distribución de atribuciones. En esta última versión se va a adoptar una postura intermedia, que yo creo que es una versión donde la Cámara de las Regiones no va a quedar como una Cámara meramente testimonial, no va a ser un unicameralismo encubierto, pero que implica sí una cirugía mayor con relación a lo que podría haber sido un cambio muy menor, como por ejemplo que simplemente se fuera un bicameralismo asimétrico al estilo boliviano, donde las diferencias entre ambas cámaras se resuelven por una sesión conjunta que se decide por mayoría absoluta, lo cual privilegia a la Cámara Baja. Es decir, eso hubiera sido una intervención menor, aquí se hizo un cambio bastante mayor. En segundo lugar, en cuanto a contrapeso al Congreso, creo que quedó bastante débil el veto presidencial, en el sentido de que se va a subir el umbral probablemente a 3/5, pero en caso de observaciones parciales va a ser por mayoría simple, y se aplica la misma regla para las leyes de concurrencia presidencial necesaria, que a mi juicio deberían haber requerido un veto, una insistencia al veto mayor que para la legislación general. Y por último, una segunda crítica que quisiera hacerle a este modelo es que no incluye ninguna medida para contrarrestar la fragmentación. Se había hablado de un umbral del 4% para acceder a la representación por parte de los partidos, las agrupaciones políticas que compitieran en elecciones. Esto se eliminó. Lo más importante, se eliminó algo que es materia constitucional, como es regular los ciclos de elección del Congreso. Se eliminó la propuesta que se había mantenido en algunas versiones de hacer coincidente la elección del Congreso con la posible segunda vuelta de elección presidencial. Una medida que puede ser bastante eficaz para contrarrestar, para moderar la fragmentación, y no se ha hecho. Entonces, a mi juicio, si tuviera que hacer un balance crítico, creo que en lo que era la tendencia clara y el objetivo claro de este proceso, que era debilitar al presidente o reducir los poderes presidenciales y fortalecer las mayorías legislativas, ha sido mucho más enfático en el fortalecimiento de las mayorías legislativas, y se cae, digamos, en una debilidad en los contrapesos al Congreso, que en un contexto de fragmentación, yo creo que si tuviéramos que pensar en alguna pesadilla futura, más que llevar al despotismo presidencial, como se ha dicho, puede llevar a la ingobernabilidad. Que esperemos que no ocurra y que yo me equivoque en este diagnóstico más oscuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Seguimos con María Cristina. Le pedimos a las personas que están en línea, formulen sus preguntas para el debate posterior. Bueno, María Cristina también es una persona que estuvo en la comisión técnica en un inicio de la instalación de la Convención Constitucional. María Cristina estuvo en esa comisión técnica, ha escrito libros relacionados con los procesos constituyentes en América Latina, y ahora es miembro del Consejo de Servicio Electoral. Y además es doctora en Ciencia Política, es abogada y profesora del Instituto de Asuntos Públicos. Cristina, tienes 7 minutos y luego procedo a leer las preguntas de las personas.
A ver, difícil hablar al final, después de Claudia y después de Gabriel, porque hicieron dos presentaciones en dos dimensiones distintas, ¿verdad? Claudia habló de todos los como antecedentes, cosas como había avanzado estas decisiones, y Gabriel habló de todo lo que se había decidido. Entonces, me queda poco espacio y tuve que borrar todo lo que iba a decir y preparar algo en los 7 minutos de Gabriel mientras él hablaba. Y entonces... Pero sí, entonces voy a ser como más, quizás no tan ordenada como había pensado, pero voy a sacar algunos puntos que me parecen relevantes, ¿no? A mí siempre cuando veo los procesos constituyentes, una de las preguntas que siempre me hago es cuál es el problema que estábamos tratando de resolver. Y esto es propio no solamente para el proceso en general, sino también es importante para las reformas institucionales que se plantean al interior de la convención y en este caso el régimen político. Había muchas evaluaciones anteriores, había como un consenso, al menos en la academia, quizás un poco airado en términos así como demasiado intensos, es que el presidencialismo chileno funcionaba súper mal, ¿ya? Por distintas razones. Entonces ahí había distintas propuestas, ¿verdad? ¿Cómo resolver esto? Ya Claudia lo dijo, nosotros rápidamente, en la convención rápidamente descartó las propuestas más avanzadas y se quedó dentro del presidencialismo. Y los problemas que por lo menos en los círculos más académicos se planteaban que había que resolver eran problemas de representación y legitimidad, ¿ya? La representación, en una frase que se hizo como bien popular, de un sistema que estaba trabado y bloqueado, ¿ya? Y que es propio de los presidencialismos. Entonces ahora que lo vemos con distancia y nos quedamos dentro de los presidencialismos, no es que sea propio de lo trabado y bloqueado, sino que en los chequeos y contrapesos se produce mucho más lento el proceso de toma de decisiones y hay mucho más articulación de intereses entre en los gobiernos divididos, ¿ya? entre el presidente y el Congreso, ¿ya? Y eso se veía como algo problemático, ¿ya? Además, en un creciente fraccionamiento del sistema de partidos políticos, que esto hacía aún más difícil la tramitación legislativa, y lo que antes era muy disciplinado en los 90 por sector político, pasó a ser muy difícil de administrar para el gobierno después de los 2000, la mitad de los 2000 en adelante. Y se veía como una actitud de permanente conflicto entre el Ejecutivo y el Ejecutivo tratando de pasar su programa y el Legislativo negando, y eso se hizo como muy popular dentro de las cosas que se criticaba al sistema. Entonces podríamos decir en conclusión que se habló mucho de un problema de eficiencia, ¿ya? O sea, pasamos de la legitimidad a la eficiencia. Entonces, no es de extrañar que ya en el proceso constituyente de Bachelet hubiese una opinión pública bien tendiente al unicameralismo. Y esto lo tomaron muchos movimientos sociales y los partidos que se dijeron más progresistas, ¿ya? Y el bicameralismo fue defendido por algunos sectores, pero no era un gran tema antes de la convención, como que nadie veía que esto que pasó podría llegar a pasar, que todo se trancara en la puerta entre los bicameralismos y los unicameralistas. Entonces, el problema de representación, legitimidad, pasó a ser también un problema de impopularidad, ¿ya? Para el Congreso en general, ¿ah? Y la convención lo tomó y se ensañó más con el Senado, ¿ah? Pero sabemos que la impopularidad es para ambos, ¿ah? Y lo que se está proponiendo lo relató muy bien Gabriel, ¿ah? Entonces no me voy a extender más en eso, porque algunas cosas sí se podrían resolver y otras no, ¿ya? O sea, cuando hablamos de una Cámara que concentraría, ya no tanto porque la Cámara de Regiones aumentó sus funciones, pero concentraría más los proyectos de ley en forma mayoritaria, de alguna manera lo que se estaba tratando de hacer era darle más eficiencia, ¿verdad?, por sobre los chequeos y contrapesos a la forma de gobierno.
Yo no me voy a pronunciar, no voy a hacer juicios de valor hasta después, hasta si es que me los preguntan, pero en el fondo esa fue la posición que fue ganando, ¿ya? Pero aquí también se dio otra lógica que la voy a sumar a la lógica que decía Gabriel sobre un proceso reactivo, y un poco de refundacional. Hay una fuerte lógica redistributiva en términos de quiénes son los actores que están en la comisión política, que son los principales actores de cada uno de los sectores, son los como agentes políticos de cada uno de los colectivos, ¿ya? Y eso ha dificultado llegar a acuerdos más amplios, incluso salir del presidencialismo, ¿ya? Porque la lógica redistributiva del poder que se generó ahí entre los actores y que en el último momento se ha concentrado entre el colectivo socialista, el PC Frente Amplio, ¿verdad? Ha monopolizado un poco la discusión, ¿verdad? Y los otros se han ido apartando. Y eso yo voy a poner como un ingrediente de incertidumbre. Yo no veo tan claro que el último acuerdo al cual se llegó tenga piso para ser aprobado en el Pleno, ¿ya? Y eso nos plantea un gran problema en la convención, que este es como el último trámite, ¿verdad? Y la convención, si no se llega a la votación, se va a quedar sin acuerdo en esto y va a tener que generar un mecanismo de salida, porque es bien inconcebible pensar un proceso constituyente sin sala de máquina, o con lo que está aprobado, que es como artículos vacíos, en que están los nombres pero no están las funciones. Entonces, creo que aquí hay un desafío, ¿verdad? Que veo que va tendiendo a, si es que no se genera el acuerdo en el Pleno, va tendiendo a tener un presidencialismo que cada vez se va a parecer más a lo que tenemos en la actualidad, ¿ya? Salvo en lo que decía Gabriel, o sea, en términos de tener un bicameralismo más simétrico que asimétrico, ¿ya? Porque de otra forma es probable que no se alcancen los 2/3, ¿ya? Y lo que sí veo como acuerdos más seguros es que esta supresión de los quórum calificados y una tendencia al mayoritarismo se va a quedar. Además es como una regla general en los procesos legislativos, salvo materias muy particulares. Entonces veo esta tendencia como una tendencia a un régimen de gobierno que va a haber sido muy debatido, porque los actores que ahora están peleando el acuerdo partieron en el parlamentarismo. Entonces esto yo creo que es una de las comisiones que más ha cambiado en el transcurso de la discusión, ¿ya? Y yo aún veo algunos déficits de cómo dialoga esta distribución de poder a nivel central, o sea, la relación ejecutivo-legislativo, y cómo dialoga esto de mejor manera con lo que se ha aprobado en términos de descentralización. Probablemente porque todavía no llegamos a la comisión de armonización, donde a lo mejor se pulen algunos de estos ripios que van quedando en el camino, que están enunciados pero no tan bien desarrollados, o tienen que ser resueltos en la comisión de armonización o en las normas transitorias, de cómo va pegando esto. Hay un último punto que yo encuentro que es interesante, cómo se ha ido configurando, de estar un poco repartido en varias comisiones, no solamente el sistema político, que es lo que tiene que ver con las con las normas de democracia directa y de participación ciudadana, ¿ya? Esto puede convertirse en un gran complemento a la representación yo voy a apostar en que sea un gran complemento a la participación, ¿ya? Para no ser, porque todavía no están definidos todos los mecanismos, si es que se van a incluir más mecanismos, pero ya hay suficientes normas que permitirían a la legislación regularlos, ¿ya? El derecho a la participación en todo el proceso de toma de decisiones de las autoridades y distintas organizaciones, y la incorporación de mecanismos de democracia directa, ¿ya? Y bueno, aquí yo espero, ¿verdad?, que no existan grandes expectativas de dejarlo todo regulado en la convención, aunque eso ha sido la tendencia de la convención, pero que haya espacios para que una reflexión más pausada sobre estos mecanismos pueda hacerse legislativamente.
Y solo recalcar algo que mencionó Gabriel, parece muy, muy necesario, si no es en la convención, después hacerse cargo de la fragmentación política. A mí me parece que la convención, por esta lógica distributiva del poder, más distributiva que de largo plazo, ha hecho que distintos colectivos que vienen más de los movimientos sociales, que no vienen de los partidos tradicionales principalmente, han ampliado y han empujado, ¿verdad?, que se aprueben normas que permitan a las organizaciones sociales competir de igual a igual con los partidos políticos electoralmente, ¿ya? Y eso es una de las trabas que tiene el régimen de gobierno en la actualidad, ¿verdad? Que esos colectivos no ven posible aprobar nada si es que no se les permite competir en el futuro, ¿ya? Por lo tanto todavía no está cerrado, y yo veo eso con bastante preocupación, ¿ya? No porque no quiera que las organizaciones participen, de hecho creo que es muy necesario, pero hay otros mecanismos para hacerlo, y no se puede generar esta competencia entre partidos políticos y organizaciones sociales, porque genera, ¿verdad?, genera demasiado fraccionamiento, y eventualmente, dadas las políticas contingentes, la ciudadanía tiende a votar por el movimiento social del momento, ¿ya? Y los partidos políticos tienen una mirada más de largo plazo, y eso es preocupante, y ojalá, ¿verdad?, se enmiende un poco ese camino en el Pleno. Lo voy a dejar aquí para más discusión, ¿ya? Porque se ha dicho mucho de lo que yo iba a plantear en las dos presentaciones anteriores. Muchas gracias, María Cristina. La verdad tenemos muchas preguntas, ya hay muchos comentarios, y tenemos tiempo, tenemos cerca de 20 minutos para la conversación, pues la idea es terminar máximo 19:15. Pero también los comentarios están como agrupados, haciendo lectura, están agrupados en dos grandes temas particularmente. Uno que dice relación con las regiones y la representatividad de las regiones y el poder de las regiones, con esta lógica de cámara de las regiones, ¿no? Ahí tenemos preguntas que están relacionadas con eso, y después otras que tienen mucha más que ver con la representación, la fragmentación y las ideas de gobernabilidad o ingobernabilidad respecto a lo que se está viendo del sistema político. Entonces, lo que voy a hacer es agruparlas en esas dos, hasta el momento, dos dimensiones que logré observar. Ustedes también, como invitadas e invitados, tienen la posibilidad de ver las preguntas y respuestas. Le pido a las personas, por favor, que hagan llegar sus preguntas a la sección de preguntas y respuestas, no al chat, de tal manera que nosotros podamos también organizar esto. Entonces voy a hacer lectura de las primeras preguntas, de la primera dimensión de las preguntas, que está relacionada con las regiones, y de ahí dejo a ustedes 2 minutos a cada uno para que haga alguna reflexión al respecto. Por ejemplo, Andrés Contreras Opaso pregunta si sería factible que en el debate constituyente acercar a Chile a un régimen semipresidencial dentro del sistema político, empoderando más a las regiones. Ahí detrás de eso está una discusión que dijo Claudia, está un poco zanjada, ya que el régimen semipresidencial no logró pasar en las primeras discusiones, pero es interesante entender todavía cómo finalmente esta mezcla de sistema político semipresidencial y regiones podría ser un poco más coherente que un sistema presidencial y regiones. Una pregunta, por ejemplo, que uno podría hacerse. Jaime Meléndez también pregunta algo parecido para los expositores, además de agradecer y felicitar por el muy buen nivel, dice Jaime Meléndez, de los y las expositoras. Pregunta para los tres expositores si las cámaras de las regiones vigilará la ley de presupuesto. Entiendo que eso estaba en un primer envío de la comisión, y que así vele por las regiones. Es una preocupación claramente de esta idea de bicameralismo
asimétrico. Entonces, bueno, estas son las dos preguntas que están relacionadas con región. Vamos por el, digamos, por el orden inverso. María Cristina, parte tú si quieres, y luego Gabriel y luego Claudia. Sí, bueno, primero yo creo que es difícil que la convención vuelva sobre el debate más amplio sobre parlamentarismo, semipresidencialismo y presidencialismo, ¿verdad? No tiene que ver el sistema semipresidencial con el empoderamiento más de las regiones, sino cómo se elige al jefe de gobierno, ¿ya? Y al jefe de Estado y al jefe de gobierno, cómo se separan esas dos funciones y cómo se eligen. Entonces, la verdad es que en lo que se ha aprobado hasta el momento en la convención es presidencialista. ¿Ah? Y porque está claro cómo se va a elegir un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, y está claro que va a haber un poder legislativo que todavía no sabemos bien cómo se va a configurar, pero está claro que esa es la principal matriz. Y también está claro que tenemos un Estado regional, ¿ya? Y está bastante más empoderado de lo que ha sido nuestra tradición centralizada y unitaria, ¿ya? Entonces no son dos variables que influyan una sobre la otra, ¿ya? Sí, la representación, ¿ya? O sea, mientras más, o sea, la representación regional queda mejor situada, mientras más poderosa sea la Cámara Regional, ¿ya? Porque esa es una representación que tiene la intención de ser justamente representativa de las regiones. Entonces, mientras menos funciones se les dé, menos representado va a estar los intereses regionales, ¿sí? Y yo tengo entendido que ya está aprobado, que eso, o sea, eso ya está acordado. No estoy muy segura si ya está aprobado, pero el tema de que la Cámara de Regiones, sí, uno de los temas que sí se le va a dar para que colegisle, entre comillas, es el presupuesto nacional. Gracias, María Cristina. ¿Algo que agregar, Gabriel? No, básicamente repetir un poco, digo, confirmar lo que dice Cristina, sí, que no, con respecto a la primera pregunta, yo creo que el tema ya está zanjado y no hay, el sistema que se adoptó y que va a continuar es un sistema estrictamente presidencial, por eso digo, aquí va a haber una continuidad bastante importante. Y sí, yo también entiendo, y hay una indicación apoyada por el colectivo socialista, que incluye al Frente Amplio y demás, para incluir la ley de presupuesto, o sea que esta indicación, si no se aprobó ya, va a terminar siendo aprobada, además de otras leyes que irroguen gastos y demás, así que entiendo que sí, esto va a quedar como parte del engrosamiento de las facultades de la Cámara de las Regiones. ¿Sí? Claudia. Bueno, yo solamente agregaría que es bien difícil determinar con precisión cuáles son las atribuciones de la Cámara de las Regiones, y por lo tanto yo creo que es inevitable que queden algunos cabos sueltos hacia el futuro. O sea, yo creo que es inevitable cuando se habla de temas regionales, incluso en las primeras versiones, cuando eran mucho más acotadas las funciones de la Cámara Regional, no es tan fácil determinar qué son los temas regionales. Es evidente que hay al menos dimensiones del presupuesto que tienen que ver con temas regionales directamente. Hoy día se están ampliando las atribuciones de la Cámara Regional, pero yo creo que van a quedar algunas cosas para discusión futura, para discusión de la ley, y también creo que es interesante mencionar que está esta idea de generar espacios participativos en la determinación del presupuesto, que me parece que es algo muy distinto de todo lo que se ha hecho en Chile históricamente, y sobre todo en materias presupuestarias, que han sido muy, muy restrictivas, o sea, no solamente en términos de participación de los actores políticos. O sea, no solo no ha habido participación ciudadana en temas de presupuesto, sino ni siquiera de los actores políticos. Ha estado muy reservado al Ejecutivo y a una oficina específica del Ejecutivo el tema del gasto. Entonces aquí sí que yo creo que va a haber un cambio relevante. Muchas gracias, Claudia. Gabriel, hay una pregunta directa hacia ti de José Goñi. Felicitaciones a los ponentes. Le quisiera pedir a Gabriel que desarrollara más profundamente su preocupación por la ingobernabilidad en el marco de lo que se puede aprobar en el Pleno, y cómo se podría establecer un mayor balance respecto al poder con que quedaría la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí, la preocupación
con la ingobernabilidad es un poco un contrapunto, es un argumento que yo hago como contrapunto a esta crítica que se hizo y que se hizo recurrente entre el rechazo entre el primer rechazo del plenario y bueno, la elaboración actual de este último informe. Hubo varias críticas que venían por el lado de que el peligro que estaba generando el nuevo sistema político era la posibilidad de un despotismo del Ejecutivo, al estilo, no sé, Venezuela, un presidencialismo exacerbado en el caso de que el partido del presidente controlara una mayoría en la Cámara. Mi argumento como contrapunto es que eso es bastante improbable en el contexto actual y en el diseño que está surgiendo de la Comisión de Sistema Político, porque justamente estamos en un contexto de creciente fragmentación partidaria y las pocas medidas que se podían tomar desde la nueva Constitución se han decidido no incluirlas, con lo cual no hay ninguna barrera de contención a esta fragmentación. Entonces, si esto no es un escenario probable, ¿cuál es el escenario, o cuál es un escenario probable? Bueno, un escenario probable es tener mayorías legislativas opositoras, es decir, gobiernos rehenes de mayorías legislativas opositoras, es decir, mayorías que se forman para bloquear o para tratar de legislar en contra del programa de gobierno que esté en el poder, pero que no tengan articulación en otras materias. Y a eso yo le podría llamar, en un sentido bastante amplio, ingobernabilidad, es decir, que quienes son electos para gobernar no pueden gobernar. ¿Por qué? Porque están siendo bloqueados constantemente por unas mayorías que se reúnen para ejercer un poder negativo, pero que tienen poca capacidad proactiva. Es probable, digamos, este es un escenario catastrófico. Lo que simplemente quiero decir es que si se diera un escenario catastrófico sería más cercano de esta segunda posibilidad que la posibilidad del despotismo presidencial, que no veo hoy, ni tampoco veo medidas destinadas a incentivarlo en este diseño, ¿no? Gracias, Gabriel. Claudia, te voy a dejar a ti una pregunta de María José Benavente, que ella pregunta si el diagnóstico que está promoviendo la innovación del sistema político tiene más relación con las nuevas fuerzas políticas que están representadas dentro de la convención, es decir, más jóvenes, más independientes, más fragmentados, o también viene de un diagnóstico técnico que ha sido promocionado o que ha provenido de la academia. Sí, es una buena pregunta. Yo pienso que muchas veces se nos plantea como si hubiera una dicotomía entre la discusión política y la discusión técnica, y yo creo que esa dicotomía es falsa. O sea, yo creo que justamente se suelen utilizar argumentos técnicos, o sea, se suele decir que lo técnico es lo que le gusta a la posición política de uno, digamos. Yo creo que la crisis política y los cambios que se están promoviendo tienen que ver con básicamente un problema político, un problema de exclusión, no solo de sectores políticos, sino también de opciones políticas. Y esa exclusión de opciones políticas a través de las instituciones podría decirse que es un problema técnico en sí mismo. ¿Qué significa un sistema técnicamente correcto? Bueno, un sistema que permite canalizar las demandas sociales y permite que el sistema político cumpla su objetivo, o sea, que permite que las instituciones políticas cumplan esa función de canalizar, tengan legitimidad. Entonces, las crisis de legitimidad no son ajenas a los problemas técnicos, son un problema, podríamos decir, técnico. Hay un diseño institucional que generó la crisis social y que tiene que ver con la incapacidad de este sistema político de incluir sectores, de incluir actores políticos y de incluir opciones de política pública. Y yo creo que esa exclusión no se puede decir que no sea un problema técnico, como se argumentó. Yo creo que ha habido también en los años que tuvimos de la dictadura y del predominio, podríamos decir, de los economistas neoclásicos en la política, ha habido una tendencia a sobredimensionar la capacidad técnica de ciertas miradas de las cosas, de eso, en particular de la economía, y a decir que una economía sana es solo la que propone ciertas políticas. Y eso lo dijo Dani Rodrik hace poco justamente en un foro sobre el tema constitucional que organizó la Universidad de Harvard con
con el Instituto de Asuntos Públicos, con la Católica también y con otras instituciones, Dani Rodríguez decía, los economistas son culpables de haber, de alguna manera, engañado a la gente, de haber dicho la respuesta técnica es una, y no haber dicho en realidad, las respuestas obedecen a, ¿cómo se dice? Trade-offs. Todo tiene beneficia ciertas cosas, pero tiene costos en otras materias. Entonces puede que lo que se plantea como la solución única, la respuesta correcta, es beneficiosa para ciertos aspectos, pero tiene costos en otros aspectos. Y un poco yo creo que eso apunta a lo que señala Gabriel respecto a los temas de gobernabilidad. En general, se ha privilegiado la gobernabilidad sobre todos los otros aspectos, pero generalmente todos sabemos en ciencia política, en diseño del sistema electoral, etcétera, generalmente hay una tensión entre representatividad y gobernabilidad, y las soluciones técnicamente más eficientes son las que incorporan ambas dimensiones, no las que dicen no importa que no sea representativo con tal de que sea gobernable, porque en el extremo eso podría ser una tiranía, podríamos tener una sola persona que tome todas las decisiones, súper óptimo. Yo creo que hay una visión tecnócrata que tiende a desmerecer el valor del acuerdo político, de considerar distintos puntos de vista y a pensar que hay una respuesta técnica correcta, que es una visión bastante antipolítica y bastante antidemocrática finalmente. Muchas gracias, Claudia. Me gustaría decir nada más una Dale. cosita con relación a esto que decía Claudia, o para complementar lo que dice, porque es verdad esto de la idea falsa de una solución tecnocrática apolítica. Ahora, sí existe una discordancia de opiniones en ciertos puntos. Yo creo que la relación, digamos, entre el diagnóstico, la visión académica sobre los problemas a resolver y las soluciones o las propuestas que han surgido de la convención, yo creo que hay algunos aspectos de superposición o de consistencia y hay otros que están completamente separados, ¿sí? Y pondría, por ejemplo, algún ejemplo, es decir, la limitación a la reelección legislativa. No hay un diagnóstico de ciencia política que yo conozca al menos que aconseje la limitación a la reelección legislativa. ¿Por qué? Bueno, o por lo menos una limitación que sea exactamente idéntica a la limitación que se le pone al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales hay que limitar la reelección presidencial no son las mismas que nos llevan a argumentar por la limitación a la reelección legislativa. Sin embargo, yo participé en varios debates en la Comisión de Sistema Político, en cada minuta que pude opinar y donde hubo otros politólogos se dijo, tiene que haber más que una reelección consecutiva, pero este era un acuerdo firmado con los movimientos sociales, y punto. Ahí se terminó la discusión, o sea, acá hay una incongruencia muy clara. No digo que la solución política no tenga que estar, pero digo, sí acá hay una distancia muy importante entre la visión técnica y el diagnóstico. Y por último, también la reflexión que yo creo que va a dar para el futuro, que es en qué medida esto fue una respuesta, o en qué aspectos esto fue una respuesta al estallido y a ciertas deficiencias que estaban como ya diagnosticadas del sistema político anterior, y en qué medida esto fue fruto de la representación en gran medida contingente por el momento, la coyuntura y las reglas que se dieron de representación en la convención. Y yo creo que esto va a ser un debate muy importante de cara al futuro. Excelente, gracias, Gabriel. También hay que considerar algo que parece ser interesante, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en las discusiones de las otras comisiones que no están relacionadas con ni sistema político, ni formas de gobierno, se valora la expertise técnica también. Por ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente, hay una valoración a la expertise técnica, ¿cierto? Relacionada con eso, pero cuando quieren politizar esos temas, bueno, ahí como que la ciencia política no entra, porque en realidad esto es más política y hace como una especie de, digamos, de negación a diseños institucionales que han sido propuestos por la disciplina. Pero eso es un llanto mío nomás, ¿no? Y quiero terminar, María Cristina, con una pregunta, porque ya estamos en la hora, que parece ser importante, sobre todo porque tú integraste la primera comisión, la comisión técnica que creó los reglamentos, ¿no?
que es de Pablo Moya, que, bueno, se pregunta a futuro respecto a precisamente a aquellas cuestiones que van a no van a lograr ser aprobadas o van a ser ausentes del proceso, o van a estar ausentes del proceso convencional o de la redacción de la Constitución. Y se espera que todos esos vacíos vayan dando o tomando forma a propósito del siguiente Congreso o el siguiente legislativo. Entonces, la pregunta que él tiene es cómo ves tú la transición de esto, ¿no? O sea, los tiempos de la instalación y cómo se reemplazarían las leyes para dar coherencia a una nueva Carta Constitucional. Lo primero es que voy a compartir la responsabilidad de esa comisión técnica con Claudia, que estaba también ahí, para que después no solo me vayan a buscar a mí, me vayan a buscar a todos. Yo quiero decir una cosa más con respecto a que la Claudia despertó muchos temas con su intervención que después siguió Gabriel. Creo que cuando se habla como de lo técnico, que tiene que respaldar las decisiones políticas, muchas veces se olvida que antes de lo técnico existe una decisión política sobre qué es lo que vamos a hacer, porque hay una decisión normativa al final, o sea, al final del camino. ¿Qué vamos a querer? ¿Presidencialismo o parlamentarismo? Para eso, ¿verdad? Y los cientistas políticos sabemos, porque gastamos tinta y muchas palabras en apoyar una u otra alternativa, al final es una decisión como bien del corazón, ¿no? Yo creo que esto funciona mejor y hay evidencia para los dos lados, pero una vez que uno decide sobre presidencialismo, parlamentarismo, después viene una segunda bajada, que es lo técnico sobre el parlamentarismo. O sobre el presidencialismo, que es lo que mejor funciona en el presidencialismo, y nos olvidamos de lo técnico y eso funciona para todos los temas. Si vamos a hablar de educación, hay distintos modelos, ¿verdad? Una vez que gana normativamente uno de los modelos es la decisión, ¿verdad? Ahí hacemos la bajada técnica de qué es lo técnicamente mejor en ese modelo, ¿ya? Entonces hay una decisión que siempre es política, y por eso la política es tan importante, porque hay varios modelos en debate, ¿ah? Y es cierto también lo que dice Sergio, respecto a hay tanta evidencia que ha generado la ciencia política, pero que no fue tan considerada en la convención respecto del régimen político. Muchos de nosotros fuimos a hablar y dimos opiniones y presentamos minutas, y al final yo creo que esta lógica de cómo fue conformada la convención y la comisión política en particular desplazó un poco eso. A pesar que sí fue permeable a muchas opiniones, porque fue cambiando de opinión, ¿verdad? Pero yo creo que dentro de sus continentes políticos, ¿ya? Y que también vamos a poder analizar mucho después. Y con respecto a tu pregunta, que es la de los vacíos y el tiempo de implementación, esta es una gran pregunta, porque nosotros debiésemos esperar una larga implementación, sobre todo por un largo periodo de implementación, sobre todo por la magnitud de los cambios, si es que el borrador es aprobado, ¿ya? Pero de todas maneras esa velocidad y ese tiempo de implementación va a estar más dado o sea, hay que esperar las normas transitorias, ¿ya? Por ejemplo, si se va a llamar a nuevas elecciones o no, ¿ya? Sobre ciertas autoridades o instituciones que han cambiado mucho, ¿ya? Si es que se va a hacer progresiva algunas cosas o no, ¿qué van a decir esas normas transitorias, ¿ya? Y respecto de los vacíos, también va a depender, o sea, la Constitución va a ser larga, ya sabemos que el borrador va a ser largo, y los vacíos van a ir apareciendo no al día siguiente, ¿ya? Porque vamos a tener que estudiar bastante para ver dónde se generaron los vacíos, si se lograron alivianar o suavizar las incongruencias en la Comisión de Armonización. Entonces no solamente va a haber un tema de los vacíos que quedaron y que la ley tiene que cumplir, sino también cómo se van a ir resolviendo las cosas que no son implementables porque chocan unas cosas con otras.
que suele pasar también cuando los procesos son de esta naturaleza, algo con lo que tenemos que vivir, porque no es una comisión de expertos en que esas constituciones suelen ser más cortas y como más estructuradas, sino que lo que decidimos como chilenas y chilenos fue una convención ciudadana. Entonces, y eso tiene este trade-off, como mencionaba Claudia, de que pueden quedar cosas que no sean tan congruentes entre unas partes y otras. Entonces, esos vacíos van a tener que ser discutidos en arena legislativa. ¿Ya? Y quizás por eso la implementación además depende tanto de quién es el ejecutivo que esté en el momento en que se implementa, como quiénes son las mayorías que están en el Congreso, ¿ya? Y esto es la razón, el corazón de la discusión que hay en la convención. Por eso yo digo, esto es una dinámica redistributiva del poder. O sea, los actores que se fueron a la comisión política son los que tienen expectativas de controlar el poder en el futuro. Y cómo lo van a hacer, y cómo les gustaría que esas instituciones fueran, y yo diría que están todos pensando que van a ganar, ¿ya? Y no están pensando en qué pasa si son minorías, ¿ya? Porque está un poco desbalanceado en ese sentido los chequeos y contrapesos, o partieron desbalanceados y ahora se están balanceando un poco, pero entonces por eso es yo creo, la intensidad con la cual se ha dado esta discusión que ha copado los medios de prensa, siendo que no es la discusión más ciudadana que está más apegado a los anhelos de esa movilización social, ¿no? Excelente. Son Moira, justo en el tiempo, son las 7:15 de la tarde. Agradecemos a Claudia, Gabriel y María Cristina. Gabriel, dale por favor. No, una sola cosa para terminar que quería decir, aprovechando un poco mi expertise comparada, decirles que esta idea de completar los vacíos por vía legislativa no surgió de manera natural por la forma en que se eligió la convención. Esto surgió de las reglas específicas de procedimiento y de una peculiaridad que, a mi juicio, es única del proceso constituyente chileno. Yo no conozco ningún proceso constituyente en donde por defecto se termine legislando por ley ordinaria, complementando los vacíos de la Constitución. Esto fue por la idea de la hoja en blanco, que es una idea absolutamente original del proceso constituyente chileno. En segundo lugar, por el grado extremo de descentralización de la creación de normas y la falta de instancias políticas para la resolución de desacuerdos. Así que nada, quiero decir que esto es un proceso bien original en este aspecto, porque normalmente las constituciones se aprueban o no se aprueban, y en general se aprueban de manera mucho más orgánica, no por partes ni dejando fuera lo que no se haya terminado de aprobar, sino que terminan siendo un conjunto que se aprueba o no se aprueba, pero cuando se aprueba con todo lo que tiene que tener. Esta idea de que por defecto quede en la legislación es algo que quedó como una peculiaridad muy importante del proceso chileno. Exacto, y agrego algo más que puede ser interesante también. Muchos de los artículos que son aprobados terminan con "y una ley se encargará de regular esto", ¿no? O sea, si nosotros empezamos a contar la cantidad de artículos que tienen esa característica, creo que va a ser muy dificultoso a futuro. Moira. Bueno, muchas gracias, Sergio, y bueno, llegamos al final del encuentro. La verdad que se pasó el tiempo muy rápido. Donde hemos conversado precisamente sobre la importancia de la discusión en el sistema político de debate constituyente. Esta es la tercera jornada del ciclo 2022 de los encuentros conversaciones constituyentes en el Campanil. Estimada Claudia, María Cristina y Gabriel, queremos agradecerles por esta muy necesaria e importante conversación, la de hoy, y por compartir sus visiones sobre los avances, los alcances, los vacíos que ustedes han planteado, ¿verdad?, presentes todavía en los acuerdos en el proceso constituyente, en la definición precisamente del sistema político, con las normas que han sido aprobadas por la convención y obviamente las que están en discusión. Nosotros como universidad asumimos la misión de generar espacios para facilitar la comprensión de este proceso y aportar al necesario diálogo
en el proceso constituyente hito histórico que vivimos como país. Les recordamos que esta jornada fue grabada y quedará alojada desde mañana en nuestras páginas web de Alumni UDEC y de Foro Constituyente. Quiero reconocer a quienes hacen posible este ciclo permanentemente, al programa Foro Constituyente, a la Unidad de Santiago, a la Dirección de Comunicaciones y a la red Alumni, todas entidades de la Universidad de Concepción. Y por supuesto agradecer a las y los asistentes a este conversatorio y a quienes nos han seguido por las distintas plataformas, por sus comentarios y consultas, las que aportaron sin duda a la conversación y que relevan la importancia de la participación y el diálogo ciudadano. Antes de terminar, quiero comentarles que vamos a tener un próximo encuentro el miércoles 11 de mayo, también con un tema muy relevante, ciencia y conocimiento en la nueva Constitución, también con un panel de expertos invitados, muy importante, muy relevante, y quiero invitarlos entonces a que se inscriban, como siempre, en la página de alumni.udec.cl. Así que muchas gracias a los panelistas y a quienes nos han acompañado en esta jornada, y nos encontramos en 15 días más. Muchas gracias, Claudia, María Cristina, Gabriel, por supuesto a Sergio, y a todos quienes nos han seguido por las distintas plataformas. Así que muchas gracias, muy buen encuentro. Les invito Muchas gracias a ustedes por la invitación, Gracias a una todos. gran iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Chao.